Si por favor toma sus Biblias conmigo y ábralas en Efesios capítulo 6. Efesios 6 estaremos viendo los versos 10 al 13 esta mañana. Volvemos a esta sección increíble de la armadura que Pablo ha puesto delante de nosotros, lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos que hacer en Cristo. Y venimos ahora a considerar a nuestro gran enemigo y también lo que Dios ha proveído para batallar contra él. Así que sígame en la lectura de Efesios 6, 10 al 13. Por último, sed fuertes en el Señor y en la fuerza en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos de las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo terminado todo, estar firmes. Otra vez tenemos aquí un llamado a la batalla. Tomar armaduras para resistir al diablo. La imagen es una de un gran ejército de fuerzas espirituales luchando contra nosotros. Pablo es el escritor y antes de vestirse para la guerra, haríamos bien en recordar que Pablo escribió esta pequeña y famosa sección. Pablo el general habla de la armadura de Dios, no desde un palacio, ni de un castillo, ni de la cima de una gran montaña con una tropa detrás de él. No, él escribe eso desde la prisión. Estaba preso, prisionero por el enemigo. Semejante ironía providencial no debería sorprendernos, porque en ella reside una verdad teológica fundamental que Pablo, por supuesto, conocía. Y es que nuestra fidelidad y éxito en esta batalla no debe medirse en función de si el reino de Dios avanza políticamente en esta tierra. El ministerio de Cristo no fue para establecer un reino terrenal. Y por eso ordenó que a los que se quedaron después de él que fueran y establecieran un reino terrenal, no, para que pudieran gobernarlo. Pero eso no fue el propósito de su primera venida. En Juan 18:36, Jesús le dijo a Pablo, a Pilato, perdón, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, la primera venida de Cristo no se trató de establecer un reino terrenal. Y como resultado, no es nuestro trabajo para establecer un reino terrenal tampoco. Él prometió un día en que Él regresaría y cuando Él lo haga, cuando Él regrese, Él hará eso. Él establecerá su reino, pero ese día no ha llegado. Eso no significa que como hijos de Dios o pueblo de Dios no nos importe la política o el gobierno, o que tengamos una actitud pasiva, derrotista, hasta que Cristo regrese, o que nos sentemos en un lado, apaguemos la luz y llorar. Y por supuesto no es el caso. Debemos ser activos en el trabajo del Señor. Debemos hacer discípulos en todas las naciones. Debemos avanzar el reino de Dios. Y a veces como Pablo, podemos encontrarnos en posiciones como esta. Las posiciones más bajas de la sociedad, corriendo o en la cárcel. O en otras ocasiones, soberanamente como Daniel, nos encontraremos en posiciones altas de la sociedad. Pero sin importar cuál sea el llamado ni la circunstancia, la realidad es la misma. Primera de Juan 5:19. Eso es lo que Juan quería que sus lectores supieran. Sabemos que somos de Dios. Y sabemos esto porque hemos creído en Cristo, porque como resultado de eso, Él ha cambiado nuestros corazones. Ahora tenemos el deseo de obedecerle, de seguirle. Amamos su palabra. Sabemos que somos de Dios.
no como todos los demás. Y no entiendo otra razón por qué, pero somos de Dios. Él nos ha salvado. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué más sabemos? Que el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios y sabemos esto, pero también sabemos mientras miramos alrededor que el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Siendo este el caso, hasta que Cristo regrese, no ponemos nuestra esperanza en el establecimiento de un reino en este mundo, de presidentes, reyes, gobernadores, alcaldes. No, nuestra esperanza está en nuestro Señor, esperando el gran momento en que Él regrese a establecer su reino, milenial, que reinará por 1000 años y después de eso el mal será erradicado por siempre y se establecerá el reino eterno. Revelaciones 24, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Daniel 2:44, y en esos días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él, el reino de Dios, permanecerá para siempre. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como un hijo de hombre, Cristo, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el reino que todos estamos esperando. Y mientras esperamos ese día que está puesto la soberanía de Dios en la creación misma, no ha llegado. Todavía estamos esperando este reino. Maranata, Señor, ven pronto. Esperamos ver nuestro Rey descendiendo las nubes para que ascendamos con Él y para que su reino sea establecido. ¿Qué significa esto? Es que estamos viviendo en una era de maldad. Un tiempo donde Satanás, nuestro adversario, la serpiente antigua, todavía está gobernando y reinando. Y en algún sentido está haciendo lo que le place. Así que Pablo no quiere al final de la carta que ignoremos esto, porque aunque nuestra victoria está segura, la batalla no ha terminado. El diablo todavía anda alrededor buscando a quien devorar como un león rugiente, como dice en primera de Pedro 5:8. Él escogió ese animal porque ese animal es poderoso. Y hay algunos que terminan como presa de él. ¿Y qué hacen? Él busca a alguien a quien devorar. Él odia a la iglesia, él odia a Cristo, él odia a Dios, él odia a la gente de Dios. Y él está buscando alrededor, rugiendo como un león, buscando a quien sea para devorar. Si andas por ahí sin conocer nada de su poder, de hurtar, matar y destruir, quizás te devore a ti. Entonces, aunque Pablo ahora escribe desde un lugar de derrota terrenal a los Efesios, ciertamente no lo hacía desde un lugar de derrota espiritual. Y eso es porque Pablo sabía que a pesar de que era un prisionero de Satanás bajo el gobierno de Nerón,
Satanás no podría hacerle daño en última instancia. Él es poderoso, pero no es más poderoso que Dios. Martín Lutero tiene esta famosa línea que incluso el diablo es el diablo de Dios. Primera de Juan 5:18, la segunda parte dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En 2 Timoteo 2:8, Pablo escribió estas palabras a Timoteo también desde la prisión. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Yo quizá esté preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y si quiere evidencia de eso, mire en su falda, usted la está aguantando 2000 años después. Y eso es un acto asombroso de la soberanía y providencia de Dios. El simple hecho de que Pablo escribió eso desde prisión y que estemos aquí nosotros 2000 años después leyéndolo, es una prueba suficiente para que revelar que Satanás es fuerte, pero no es todopoderoso. Solo Dios es todopoderoso. Pablo estaba prisionero, pero no la palabra de Dios. También es interesante leer lo que Pablo escribió estando en prisión. Él pudo escribir muchas cosas, pero él decidió escribir esto. El gran escritor puritano William Gurnall, de que la mayoría de ustedes nunca ha oído hablar, señala que él escribió un libro acerca de 600 páginas, de 2 columnas cada página, acerca de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 16. Y eso es lo que él escribe concerniente a lo que Pablo escribió. Pablo no escribió para asegurar su liberación, ni para que otros pudieran enterarse del error judicial que lo llevó a su difícil situación actual, pero más bien, habiendo puesto a cada uno en su lugar apropiado en la iglesia, en cuanto a su deber particular, como un general sabio, después de haber alineado su ejército y haber unido en filas, ahora pronuncia el siguiente discurso a la cabeza del campamento de Éfeso. ¿Y qué les dice? Como aprendimos la semana pasada, una simple frase, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor. Él pudo haber escrito acerca de su propia situación, pero al tener sus ojos puestos en el cielo y de todas las realidades espirituales que eran de él a través de Cristo Jesús como cabeza de la iglesia, él seguía caminando en victoria. Le pide a la iglesia también que camine en victoria hasta el día de Jesucristo. Y era su meta destruir las maquinaciones del enemigo para que el reino de Dios avance en esa tierra. Y él quería que supieran que el diablo es maquinador, es un engañador. Y su meta es destruir la obra de Cristo. Esencialmente lo que está diciendo aquí es que la ignorancia nunca será bendecida. La ignorancia solo llevará a la esclavitud. No podemos ser ignorantes. En 2 Corintios capítulo 2, Pablo escribió a los Corintios con respecto a un caso particular de disciplina, una de las peores. Un hombre tenía a la esposa de su padre, pero el problema no era que la iglesia no lo disciplinara, porque en ese punto el problema era que la iglesia no lo había perdonado y ya él se había arrepentido. Y Pablo le escribe para advertirles que por esta falta de perdón le estaban dando una oportunidad a Satanás para trabajar. Esencialmente lo que le están diciendo es, ¿cómo pueden ser ignorantes de esto? 2 Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y añade esta frase, para que, esta es la razón, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque, y esta es su asunción, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué son maquinaciones? Es algo que Satanás utiliza para desviarnos. Así que Pablo asume que la iglesia
porque está en Cristo, porque tiene la palabra de Dios, porque tiene deseo de agradarle, porque conoce a Satanás. Iglesia, no eres ignorante de sus maquinaciones o de sus engaños. Y no deberías, porque Dios te ha dicho lo que son en su palabra. Lo que es interesante de esta situación es que en realidad el segundo maquinación que Satanás había usado contra ellos, en este caso disciplina de la iglesia, era que no perdonaran. En 1 Corintios 5, 1 al 2, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Son orgullosos, envanecidos. ¿No deberían más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué pasó aquí? Bueno, Satanás se infiltró para poner orgullo, para que la iglesia entrara en la confusión y el desorden. Pero luego, cuando la iglesia finalmente comenzó a aplicar la disciplina eclesiástica y el hombre se arrepintió otra vez a través del orgullo, puso ese sentir en la iglesia para que se desviaran a través del orgullo y no perdonaran a este hombre. Satanás tiene muchas movidas en su libro de jugada para tratar de desviarnos en cualquier manera que él pueda. Así que lo que Pablo está diciendo es que con igual resultado debemos resistirlo para que no seamos burlados o engañados por él, o que no seamos ignorantes de sus maquinaciones. Así que puede volver a Efesios capítulo 6 y vamos a estar mirando esta mañana y considerando es una idea que Pablo pone frente a nosotros en el verso 11, y eso es que debemos pararnos contra las maquinaciones, acechanzas o estrategias del enemigo. Lo que él ha puesto frente a nosotros para que no seamos efectivos, para que seamos inútiles, para destruir la obra de Cristo, para hacernos inútiles, para destruir el trabajo de Dios. Consideraremos 3 maquinaciones o estrategias de Satanás y lo expondremos para conocer la información y estar preparados. La primera maquinación es esconder la trampa bajo el placer. Satanás ama presentar el anzuelo o la trampa cubierta como una bendición. Thomas Brooks, en su ahora famoso tratado sobre el tema Remedios contra las maquinaciones de Satanás, es un trabajo excelente. Y yo saqué el título directamente de él, y así es como él comienza el libro. A nuestro gran adversario le encanta presentar el cebo y esconder el anzuelo, porque todos sus venenos están escondidos en copas de oro, para que aquellos que ignoran sus artimañas puedan beber más fácilmente, lo que terminará en su muerte. Satanás es muy bueno en este truco. De hecho, vaya conmigo en Génesis capítulo 3. Esta fue su primera maquinación en los perfectos Adán y Eva. Esta fue la estrategia, esta fue la copa que Adán y Eva tomaron. Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, o sea, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note que él es muy talentoso para ponerle algo delante a Adán y a Eva que solo Dios sabe. Les ofrece que si comen del fruto, conocerán todo lo que está frente de ellos, placeres. Sabrán lo que es bueno y lo que es malo. Serían como Dios, que de hecho es la tentación de cada, es el centro de cada tentación. Usted será como Dios. Si Eva hubiera estado llena de fe en ese momento,
habría visto el gancho mortal de la muerte que se escondía bajo la promesa vacía del placer. Ella tenía lo suficiente para saber, pero sus ojos se cegaron por las promesas del placer. Lea el verso que le sigue, el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hizo Satanás? Le presentó a Eva y a Adán el placer del pecado, que fue el cebo, y antes de que tomaran el cebo, se aferraron a él y comenzaron a considerar lo bueno del cebo, entretener el ojo, lo que estaba haciendo Satanás, y por eso le dio una mordida a la manzana. Ellos sabían que debía saber buena, lo estaban deseando. Tomó la mordida, cayó en el anzuelo y entró en el pecado, la miseria y la muerte para el mundo. Serán abiertos vuestros ojos. Esto era el cebo. Serían como Dios. Él no hace ninguna mención del pecado, ni de la vergüenza, ni del dolor, ni de muerte. Ninguna de las consecuencias. Nada de cómo les afectaría entre ellos. Nada de cómo afectaría a sus nietos. Nada de cómo Dios lo vería. Solo la promesa del placer y la oportunidad de ser como Dios. Miles de años después, Satanás intentaría usar la misma maquinación con el Salvador. Mateo 4:8, la tentación de Jesús. Ayunando por 40 días, hambriento. Y usted diría susceptible a la tentación en su humanidad. Otra vez el diablo juega en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sepa que el diablo pone la tentación de tal manera que pueda agradarle a su víctima. Y aquí le pone todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, esto es Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira el cebo. Todos los reinos de la tierra. Satanás es un maestro en esconder el anzuelo. Jesús obviamente no cayó. Satanás le dijo, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué es eso? Inmediatamente, al poner tu mirada en la palabra del Señor y no en el cebo, ves el anzuelo y no lo tomas. Eso es el ejemplo de cómo nosotros debemos responder a Satanás. No importa cuál sea el cebo, y es diferente en cada una de nuestras vidas, debes exponer el anzuelo con el uso de la palabra de Dios. Cristo no estaba ignorando las maquinaciones de Satanás y tampoco deberíamos hacerlo nosotros, porque en Cristo y a través de Cristo tenemos todo lo que necesitamos para permanecer sabios ante las maquinaciones del diablo, para ver más allá del placer y ver las consecuencias. El difunto J.A. Parker dijo que en realidad no son más que vallas publicitarias
disfrazadas, hechas para señalar a la gente al infierno. Solo son un placer insatisfactorio tras otro, hasta que finalmente caen en el pozo que satisfará la ira de Dios. Thomas Brooks nos dio el remedio y dice: manténgase lo más lejos posible del pecado y no jueguen con el cebo de oro que Satanás tiende para atraparlos, como como un pez que va y ve al anzuelo y se va porque sabe lo que es. Proverbios 5:8, Salomón dice: aleja tu camino de ella y no te acerques a la puerta de su casa, porque sabe que la tentación nos puede hacer caer. Salmo 119:37, el salmista dice: aparta mis ojos, que no vea la vanidad, avívame en tu camino. Déjame sentarme a tu mesa y mientras me deleito en tu mesa, Señor, dame luz para no minimizar el mal ni el pecado, para que yo llegue a probarlo. Déjame maximizar el pecado, Señor, aunque parezca pequeño, para que pierda el apetito. No te preguntes qué cosa puedes probar que sea pequeño. Di como José: ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser tan grande mal? Como el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y si el diablo la pone delante de mis ojos, lo sacaré. Odio, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercarán a mí. ¿Por qué? Porque obedeces lo que Pablo escribió en Romanos 12:9. Aborrece lo malo y sigue lo bueno, aférrate a lo bueno. En eso tienes todo lo necesario para resistir la tentación de Satanás. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Aborrecer es una palabra que trae la idea como de aborrecer el infierno. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es, mantente distante, mantente alerta de la tentación. Mantente lejos de ella. Aquellos que bailan al borde del pozo, dijo Thomas Brooks, que pueden descubrir por su experiencia dolorosa que también es algo justo ante Dios que caigan en el pozo. Así que el mejor curso es mantener la distancia. José mantuvo su distancia y se mantuvo fuerte, pero David se acercó y cayó en la tentación. Salomón pregunta en Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Será posible? ¿O andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Todos los días. Gente en la iglesia. Gente en la iglesia contesta sí a esa pregunta. Van un poco más cerca del fuego. Se paran sobre las brasas y lo que encuentran es placer. Pero también lo que encuentran es que la contestación es no. No puedes tomar fuego cerca de tu pecho sin que tus vestidos ardan, porque los fuegos del infierno están destinados a quemar el corazón, no a calentarlo. Y así que resuelva nunca llevar las antorchas de Satanás, porque un corazón encendido por el fuego del infierno puede descubrir que ha producido un fuego que es imposible de apagar. No juegues con el fuego. Si sabes que eres débil en un área determinada, aléjate.
Aléjate lo más posible. Si no quieres que el diablo te tiente con la fruta prohibida, quédate lejos del jardín prohibido. Quédate lo más lejos posible para que no caigas en sus maquinaciones, en su trampa. Esta es la maquinación 1. Ve el anzuelo que está bajo el cebo. Y la segunda maquinación es que al enemigo le encanta retrasar nuestro arrepentimiento. A él le gusta retrasar nuestro arrepentimiento. Después que la gente ha mordido el anzuelo, incluso después de descubrir el anzuelo repetidamente en ocasiones, ya sabe que es pecado, tu conciencia está inflamada. También Satanás tiene otra maquinación, otra estrategia, y es retrasarnos por un poco más. ¿Cómo es que la gente puede seguir tomando el anzuelo aún después de haber descubierto el anzuelo y sentir el dolor? ¿Cómo es que la gente sigue mordiendo incluso después de que Dios en su misericordia los arroja nuevamente al agua para que vivan, para nadar otro día? Es bastante simple. Es porque Satanás promete más placer a través de la procrastinación. Si usted atrasa su arrepentimiento un poquito más, puedes disfrutar el placer que yo te ofrezco. Solo retrásate un poco. Y aunque el pececito ha probado el anzuelo, cree que podrá volver a mordisquear los placeres del pecado. Como pudo escapar la primera vez, puede pensar que puede escapar otra vez. Así que el procrastinador procrastina porque presume. Romanos 2, verso 2, por favor vaya conmigo ahí. Pablo escribiendo acerca del pecado de la presunción. Dice esto en Romanos capítulo 2, versículo 2. Esto es lo que sabemos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y eso viene después de Romanos capítulo 1 y la lista de los pecados y males que pone delante de nosotros Pablo. Sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad, los que practican pecado. Pero el procrastinador presume, verso 3, y piensas tú esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y hablando de los religiosos, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Presumes o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Tú presumes que porque te sientas en la iglesia, sabes los hechos del evangelio, que puedes continuar pecando sin juicio? El procrastinador supone, presume. ¿Por qué muerdes de nuevo? Es porque permites que Satanás y tu carne perviertan la bondad de Dios, convirtiéndolo en una excusa para pecar más. Y así el camino destinado a conducirte al arrepentimiento para que puedas ser desviado por un camino de muerte te lleva a presumir erradamente y te lleva a la muerte y al castigo. Así que el enemigo a través de la presunción promueve el juicio, el castigo. Si sigues pecando, lo único que haces es acumular más ira. Pablo continúa en Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es un corazón endurecido. Se le ha presentado el camino del arrepentimiento para que deje de pecar, pero presume de la bondad de Dios para continuar pecando. Dios promete en Romanos 2:6 que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pasará. Esas son buenas noticias para aquellos que se han arrepentido y creído en Jesús, los que pacientemente buscan la gloria e inmortalidad.
Pero para los que buscan su propio camino, los que no obedecen la verdad, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. En la iglesia, fuera de la iglesia, los que saben o no los hechos del Evangelio, todo ser humano que hace el mal, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Cuál es el punto? Si has creído la mentira de que Dios te mostrará misericordia solo porque estás en la iglesia, si continúas retrasando el arrepentimiento porque conoces el Evangelio, si continúas pecando porque no has visto el juicio, si sigues el camino del placer porque sabes estas cosas y que Dios será parcial contigo, perdónate porque sabes los fundamentos teológicos básicos. Dios, el que debes ver en tu momento de tentación, no es parcial y te ha revelado la verdad de lo que es ese pecado para que te arrepientas. Hermanos y hermanas, y retrasar el arrepentimiento es desobediencia siempre. Satanás le encanta pescar en las aguas de la presunción, porque en esas aguas el pez le encanta morder. Y la razón que les encanta morder es porque no ven el peligro. Me han dicho que ocurren más accidentes automovilísticos fuera de la ciudad que dentro de ella. Y por supuesto, la razón es que en el camino rural te adormece lo que parece ser una ausencia de peligro. Y lo mismo ocurre en los que están en los asientos o bancas de la iglesia, están ahí sin darse cuenta que hay peligro, que el enemigo está trabajando, buscando que seas inútil. Satanás ama pilotear el avión de aquellos que aman dormir. Él quiere hacerte más cómodo cada vez más hasta que el avión se estrelle contra la montaña de vuestra procrastinación y presunción. En esta red, el enemigo cacha más peces que en cualquier otro tiempo. Hay tiempo suficiente, dice Satanás. Dios es bueno. Disfruta los placeres del mundo primero. Bebe la bebida del placer. Ve hasta lo más que puedas. Y a lo último, entonces, quizás te puedes detener. Bueno, escribe Spurgeon, perdón. Satanás utilizará las mismas maquinaciones contigo que las que usó al principio. No ahora. No ahora, hay suficiente tiempo hasta que llegue de pronto al final de sus maquinaciones y se vean en las garras de la muerte. Y ahí le susurrará en el oído, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. Aquellos que se dan cuenta de que han estado nadando en las aguas de Satanás, harían bien en no usar el oxígeno restante para nadar más profundamente. Harían bien en no usar el oxígeno restante para nadar aún más profundamente. Porque cuando llegue el momento malo, ya no habrá oportunidad. Pero hay otro camino. Arrepentimiento siempre pasa ahora, nunca después. 2 Corintios 6:2, he aquí ahora, es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, y la salvación
ocurre cuando alguien se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo. Esas dos verdades, arrepentimiento y creer, están en la misma moneda, pasan juntos, porque los que creen se arrepienten. ¿Por qué continúas en pecado y crees en Cristo? Lo que eso prueba, esto es que no has creído en Cristo. Satanás ama el retraso. Aquí es donde él trabaja. El Espíritu Santo ama el hoy, el ahora. Por eso, como el Espíritu Santo dice, Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sin embargo, aunque hay quienes ahora ven el anzuelo y aunque entendemos la urgencia a través de la palabra de Dios, aún habrá quienes no vendrán. Y esto me lleva a la tercera maquinación del enemigo, avergonzarlos lejos de la luz. Satanás ama pescar en la iglesia. Sabe que cuando hay un graduado, sabe cuando hay ese intento de la iglesia, se encuentran atrapados en sus redes, fácilmente permanecerán allí y se están convencidos de que será menos vergonzoso permanecer en la oscuridad que venir a la iglesia. Aquí tenemos otra mentira directamente del infierno, que la mejor manera de calmar un corazón vergonzoso es mantenerse alejado de la luz, pero no. Eso es lo mismo que pasó en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el desierto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El pecado trae vergüenza y debería traer vergüenza porque es pecaminoso, pero el remedio no es quedarse en la oscuridad, porque eso lo que llevará es a más pecado, más vergüenza y eventualmente la muerte. Primera de Juan 1:5. ¿Cuál es la respuesta de Juan a la iglesia como respuesta a este problema del pecado que es vergonzoso? Piensa en Dios, que es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y así, si decimos como iglesia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si nos quedamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz, confesamos nuestros pecados, si andamos a la luz como Él está a la luz, tenemos comunión unos con otros, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo tenemos comunión unos con otros si estamos ocultando el pecado y viviendo en la oscuridad? Hay que confesar. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De hecho, eso es la razón por que podemos venir a la luz, porque lo que hayamos hecho, esa es la razón fundamental que debe estar en tu corazón, esta verdad fundamental. Yo sé que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, me limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es la verdad? La verdad que acabo de leer, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay vergüenza en eso. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí el apóstol Juan presenta a alguien que ha creído la mentira del enemigo y ha creído que será mejor quedarse en la oscuridad o en el pecado. El pecado es vergonzoso, pero hay una sola manera de lidiar con esa vergüenza y es a través de Cristo.
Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no solo eso, sino que Juan habla de eso también en el próximo verso, en 1 de Juan 2:1. Si alguno hubiera pecado, eso es una posibilidad. Alguien puede caer en pecado en la iglesia, pero si alguien lo hace, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuchas, quizás tienes miedo de venir a limpiarte porque hay acusadores, pero si tu corazón es sincero y te arrepientes, no importa, porque tienes un abogado. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo mismo. Si Jesús no te acusa, no importa lo que otros piensen. Y en contra de esta maquinación tienes que armarte de una verdad, y es que no hay vergüenza en venir a la luz donde Cristo está. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y proclamamos a nosotros. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si realmente amas a Dios, ahí es donde estarás. No importa cuán fuerte pueda ser venir a la luz. Amigos míos, ya sea que seas creyente o no creyente, si estás atrapado en esta red, pecando en la oscuridad, sé que no hay otra manera para ti de salir de ahí que inclinar tu rodilla ante Cristo y reconocer tu necesidad de Él y seguirlo a la luz. Satanás querrá decirte que esto es innecesario, te quiere convencer que tú lo puedes vencer con tu propia fuerza a la oscuridad, pero es una mentira directamente del infierno. Yo sé a alguien que ha vencido su pecado. No conozco a nadie que haya vencido su pecado por sí mismo, pero he conocido a muchos que han venido a Cristo y Cristo les ha dado la fuerza para vencer el pecado. Si amas a Cristo, vendrás. Si crees en Cristo, usted vendrá. Tenemos un gran adversario, pero más grande es aquel que está en usted, en nosotros. Las maquinaciones del enemigo son muchos. Nos tienta con placeres, nos hace retrasar en arrepentimiento, nos acusa, nos da vergüenza. Dice, Dios realmente dijo eso. Él divide la iglesia. Él promueve la división, el orgullo, para que seamos más fácilmente ofendidos o nos hace celosos. Él es poderoso y tramposo y no debemos desestimarlo, subestimarlo, perdón. Y aunque le presente a usted todos estos placeres que son vacías, Cristo nos ofrece el verdadero placer para siempre. Y en Él hay gracia suficiente para cada santo que ha pecado. Y no solo eso, sino que hemos leído en Efesios capítulo 6 que nos ha dado una armadura para que podamos permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, cualquiera que sean. Solo lo que tenemos que hacer es ponernos la armadura y eso lo veremos el domingo próximo. Ore conmigo. Padre, le damos gracias por su misericordia, por su verdad. Padre, yo sé que incluso mientras he estado predicando, debe haber gente aquí que está batallando contra fuerzas espirituales en la región celeste, pensando si será bueno venir a la luz, si valdrá la pena. Señor, yo no les puedo convencer, ni nadie puede hacerlo, pero tu Espíritu puede. Por favor, Señor, muéstrales que hay seguridad y salvación y refugio solamente contigo. Sabemos que Satanás ama mantener a la gente alejada de la oscuridad. Y usted ama que nos mantengamos en la luz. Padre, damos gracias que aunque tenemos un gran acusador, que es Satanás, que tú eres grande, Señor. Tú eres más grande, tú, tu Hijo, eres nuestro abogado. ¿Por qué querríamos en algún momento buscar otra solución que está cerca de Cristo Jesús y seguir tu palabra? Padre, denos ese gran amor por ti,
para que todos esos placeres parezcan para nosotros como nada, para que estando en tu ejército, estemos en tu ejército, donde hay esperanza, junto con nuestros hermanos, buscando sacar a aquellos de las llamas, explicarles de dónde la oscuridad viene y que seamos de ánimo, Señor. Todo eso no para nuestra gloria ni para buscar nuestra posición, sino para tu gloria, Señor, nuestro gran capitán y rey. Oramos esto en el nombre Amen. grande Would you please de tu Hijo stand as we Jesucristo. Amén. respond to God's word? Por